Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy hablaremos de un fenómeno que hace siglos que se lleva manifestando. Un fenómeno que siempre estuvo relegado al campo religioso. Sí, se trata del misterio de la bilocación. Bilocación, un término que designa la presencia simultánea de una misma persona en dos lugares distintos. Claro, esto parecería antiguamente un don exclusivo de santos y devotos. Cuando alguien podía hacer eso, la Iglesia utilizaba esa facultad mística para, primero, catalogarla como un don divino, es decir, un don otorgado por el Dios cristiano. Y dos, la Iglesia potenciaba el fenómeno como forma de promover la devoción cristiana. Es decir, te venían a decir que estas personas que se desdoblaban tenían ese poder gracias a su fervor. Por tanto, el único camino para alcanzar ese estado era creer en el dogma cristiano. También se solía utilizar el fenómeno de la levitación, porque, como veréis, tanto la bilocación como la levitación estaban a la par. Se manifestaban de forma bastante parecida. También hay que decir que, dependiendo de los intereses de la Iglesia, una persona dotada de levitación o de bilocación podía ser considerada un poseído por el demonio, o bien un santo, o sea, elevarlo a la categoría de un hijo de Dios, o sea, o blanco o negro. Así eran esas épocas oscuras. Pero la parapsicología, con el paso del tiempo, se encargó de desvincular estos fenómenos del fanatismo religioso, analizando sin prejuicios a ver qué estaba pasando realmente. ¿Cómo era posible que una misma persona pudiese ser vista en dos lugares al mismo tiempo? Lugares separados por distancias muy grandes. Físicamente imposible, inviable. A lo largo de los siglos han sido muchos personajes que poseían este don. San Juan Bosco, San José de Copertino, San Martín de Porres, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, el Papa San Clemente, etcétera, etcétera. El fenómeno se manifiesta de dos formas. La persona que es vista en dos sitios distintos, hay una que es el cuerpo físico, palpable, que ocupa en espacio. Y ese doble se manifiesta en otro lugar como una especie de figura que muchas veces puede llegar a ser semietérica, que sería su doble, su alma, vamos a decir. Pero a veces se ha podido comprobar que la misma persona ocupa físicamente dos espacios distintos. Ese doble ocupa un lugar, se mueve los objetos, interactúa con las personas. O sea que puede estar en un restaurante comiendo y hablando físicamente con terceras personas. Ojo, el tema es complicado. Todo esto ha sido corroborado por testigos múltiples. Ahora os relato un caso documentado, pero cuidado, en este caso se sugiere un episodio de viaje astral, vivido el 21 de septiembre de 1774 por San Alfonso María de Ligorio, un sacerdote que se quedó postrado en una silla sin moverse, desmayado. Dice la crónica que su vicario general ordenó que no lo tocasen, que aquella pareciera ser una experiencia mística y que no debía ser interrumpida. Bueno, 2 días después de este supuesto desmayo, los asistentes oyen una campanilla. San Alfonso ha despertado. Ahí acuden todos y le dicen: «Oh, monseñor, ya hace 2 días que usted no habla, ni come, ni da señal alguna de vida». Y dice la crónica que respondió: «Ustedes pensaban que yo estuviese durmiendo, pero no fue bien eso. Ustedes no saben que fui a asistir al Papa, que ahora ya no se encuentra en la lista de los vivos». Efectivamente, el Papa Clemente XIV había fallecido y se supo con detalle la hora exacta, a las 8 de la mañana del 22 de septiembre. Es decir, justo cuando San Alfonso había hecho sonar la campanilla, que había regresado de ese estado, había muerto el Papa. Está claro que ese hombre había estado fuera, asistiendo al sumo pontífice. Parece que había hecho un viaje astral. Otro santo que pudo demostrarse su capacidad de bilocación fue San José de Copertino. Él se encontraba dentro del convento de Asís y, al parecer, sin abandonar ese lugar, pudo asistir al momento de la muerte de su madre. Así consta en el proceso de beatificación del santo. Por varios testigos se pudo constatar que la mujer, encontrándose moribunda en la cama,
fue asistida por una enorme esfera de luz que pronto tomó la forma de su hijo, José. Este pudo despedirse de su madre. A la misma hora de la defunción de esa mujer, de su madre, San José abandonaba una de las celdas del convento, llorando y gritando que su madre acababa de fallecer, o sea, lo estaba anunciando. Todo esto, insisto, constatado al minuto. El caso es que San José de Copertino era conocido también por sus levitaciones. Entraba en una iglesia y se elevaba en el aire delante de cientos de personas, de testigos. Parece que se encontraba en un estado de éxtasis. Lo tenían que amarrar con una cuerda atada a los pies para bajarlo. Bueno, opinión personal sobre estos casos. Yo creo que se trata de personas que, al igual que Jesús de Nazaret y muchos otros, poseían las cualidades espirituales que caracterizan un ser que está conectado a la fuente. Es decir, para mí se trata de seres humanos que conectaban con una conciencia superior. La podemos llamar Dios o podemos llamar de mil formas. Y yo creo que estas personas la percibían, esta presencia, con tal intensidad que se activaban las cualidades innatas del alma. Cuidado, cualidades que todos poseemos de forma natural, pero que en estos personajes se manifestaron en grado sumo. No sabemos exactamente por qué llegaron a ese éxtasis y a tener esa convicción, pero de hecho sucedió. Ahora bien, también pienso que, por supuesto, la Iglesia Católica aprovechó estos dones para hacerse los suyos, de la misma manera que ahora, si pasara un fenómeno de estos, pues yo qué sé, muchos líderes religiosos aprovecharían cada uno de ellos para fomentar sus credos. Si antes lo hacía la Iglesia, pues ahora, qué sé yo, a lo mejor lo haría la cienciología o cualquier otro dogma. Sin embargo, también quisiera matizar algo muy importante sobre la bilocación. Y es que hay muchos casos que podrían no obedecer a lo que conocemos como bilocación. Me explico. Muchos casos de una persona que ha sido vista en varios lugares al mismo tiempo. Quizás podría no ser ni un viaje astral ni un desdoblamiento. No. Algunos casos pueden explicarse por el fenómeno extraterrestre. Efectivamente, casos en los que personas que han sufrido una abducción han podido ver cómo les efectuaban un doble. Un proceso de clonación, bastante rápido, por cierto. Y ese doble lo han dejado suelto por ahí, mezclándose con la sociedad. Ya hicimos varios vídeos donde os contaba esto. El famoso caso de Xavier C., ocurrido en Vallgorguina en 1985. Se trata del caso de un joven que es llevado a una especie de gruta, secuestrado, y lo meten en una especie de caverna donde unos extraños humanoides reptilianos le hicieron un clon que deambuló durante un tiempo, haciéndose pasar por él. Os contamos también el caso de mi querido amigo Joaquín Piqué, investigador, colaborador de este canal. Joaquín Piqué nos contó en varias entrevistas que su madre, años atrás, había sufrido una experiencia, como una especie de sueño, pero que ella lo recordaba muy lúcido, muy vívido, que los había secuestrado a toda la familia, a ella, a su marido, a sus hijos, y a todos ellos les habían hecho como una especie de oferta, les habían prometido una serie de dones a cambio de que ellos ofreciesen sus genes. ¿Para qué? Bueno, pues porque esta historia termina en que al final los meten a todos en unas salas y estos extraterrestres les enchufan como una especie de hilo o tubo muy pequeño que les succiona su ADN, y este hilo está conectado a una especie de criaturas amorfas, sin una forma definida, como unas bolsas de carne, y a medida que van absorbiendo el ADN, se van formando, se van desarrollando el doble. O sea, abres los ojos y te encuentras delante tuyo un ser que es idéntico a ti, como una gota de agua, como dos gotas de agua, mejor dicho. Esto fue una experiencia que vivió la madre de Joaquín Piqué. Pero es que años después,
el propio Joaquín Piqué corroboró que una pareja, una novia que tuvo, lo vio, tuvo un encuentro cuando él se encontraba en Barcelona, a más de 100 kilómetros de distancia. Su novia se encontró con su doble, vestido con corbata, traje y llevando un maletín. Se toparon en mitad de la calle y ella le dijo: ¿a dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Y él, sin mediar palabras, la esquivó y siguió su camino. Eso fue una experiencia muy, muy traumática, porque luego se lo contó a Joaquín y, por supuesto, no hubo ninguna explicación plausible para este hecho. Pero, desde luego, esta no fue la única experiencia que tuvo Joaquín. Tuvo más. Amigos, familia le decían: te hemos visto en tal o cual lugar. Y él decía: es imposible, yo estaba en otro sitio. Con lo cual, pienso que es importante tener en cuenta, dentro del fenómeno de la bilocación, que también pueden haber casos de clonación. Yo habré entrevistado a más de 100 personas a lo largo de todos estos años que me han confirmado que han sufrido esta experiencia. O bien se han desdoblado y han sido vistos en otro lugar, o bien han sido clonados. Pero el fenómeno, os aseguro que existe y es real. Y además está muy bien documentado. Bien, amigos, me despido. Espero que os haya gustado este vídeo de hoy y nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos.